Mascando un malestar contenido y una ausencia en la retina colectiva, se inspira este intento de justicia histórica con Las arpilleras de Violeta Parra. En la película Violeta se fue a los cielos, ahí muestran cuando Violeta se va a este concurso que le invitan de muestra folclórica, ella deja a una bebé, deja a sus hijos, los deja al cuidado de un marido invisible probablemente, entonces al final al cuidado de sus hijos mayores, deja a este bebé. Y esta bebé se muere. Es muy triste la escena porque el hijo, Ángel, le escribe en décimas la carta de Cuando le cuenta lo que pasó con Clarita. Clarita, Rosita Clara. Rosita Clara. Violeta también en su trabajo de recopilación muestra esta tradición antigua de campo, como el altar del angelito, esta tradición antigua cuando se moría porque la mortalidad de ese tiempo era 30 y tanto. Era mucha. Era muy baja. Sobrevivir a la infancia era un ya gran era muy logro. Duro, o sea, la niñez que conocemos hoy en día, o sea, olvídate en esos tiempos. La retrata en los óleos, los vimos en los óleos cuando fuimos a la exposición. Sí, tiene 2 óleos como corresponden a lo que está diciendo el Carlos. La muerte del angelito y el altar del angelito, donde cuentan estas dos cosas, cómo preparaban, que era como un ritual para que los niños los arreglaban como si fueran angelitos. Habían señoras en el campo dedicadas a hacer eso, sí, en ese tiempo. Era un oficio. Era como una forma de velarlos. Y también mi abuela contaba, mi abuela es también del sur, campo, su mamá contaba que se contrataban lloronas para los días de velorio. También, como que había que sufrir la pena. Eso también está retratado en un óleo, una señora llorando ahí. Ya se va para los cielos, este querido angelito. Escuchar, esa canción yo la recuerdo, está en el inconsciente, mi inconsciente. Y es súper desgarradora de cómo, la forma en cómo lo saca. Después de enterarme porque me enteré con la película de este acontecimiento, escuchar esa canción fue desgarrador. Sí, como tratar de empatizar con eso, porque no somos madres ni padres aquí, entonces no sabemos. Identificarse con un dolor que en verdad no vivimos como en carne propia, cómo lo transmite. Probablemente nunca vivamos eso, por la muerte de un hijo. Sí, es lo más probable. Claro, y es como un dolor que no vamos a sentir, pero lo transmite de una manera. Porque lo vivió en carne propia. ¡Qué weá más dura! Sí, no solamente... Y estando lejos, sí, enterarse por carta. Y es de loco porque después de años y años de que pasó este suceso, no era suficiente el sufrimiento de esta mujer porque había perdido a su hijo, por las circunstancias que fueran y por lo que estaba desarrollando para la memoria de un país que en ese momento no se entendíamos. Como que no se valoraba lo que estaba haciendo. O quizás sí, pero no con la importancia que tiene realmente. El juicio hacia ella como madre, como de mala madre, porque no estuvo ahí, opacando toda esta imagen de recopiladora, de artista. Me acuerdo de una conversación con una tía que era como hablando de la Violeta y ella muy como, pucha, yo tengo como sentimientos encontrados con la Violeta y era como ya... Es la opinión de muchas personas. Obvio también, que sabía para dónde iba, pues, ¿cachai? Y es cómo va a opacar esto por esto. Hay un peso súper grande, está retratado igual en la arpilleras de la Violeta como ese peso religioso sobre las personas, y específicamente en este caso de las mujeres, pues, ¿cachai? Hay una presión que lo vivió. No basta ser mujer con todas ya las cargas que significa ser mujer. Y de esa época, además, también tenéis que ser buena mamá, María. Claro, y que ser buena mamá, o sea, ya olvídate, tenemos la representación iconográfica de cómo tiene que ser la mujer en Chile, en esta patria, y es de la Virgen. Es una virgen, la Virgen María, y en el mundo es como abnegada, callada, virgen, obedeciendo, virgen. Se embaraza por obra del Espíritu Santo. Exacto, y es como... Y buena madre. Como esta culpa también fue cargando la obra de lo que hizo la Violeta y que quizás muchos no tengan el interés de investigarla o de saber más de ella por pensar esto, así como...
Nadie habla, o muy poca gente habla de Neruda, ¿cachai? Como fue en su Yayita, porque su obra fue más grande. Sí, pues Y no su importa su posición de obra. hombre de privilegio igual lo precede con esto. Sabemos, se habla por ahí la Yayita, no queremos atacar la figura de Pablo No, Neruda, para nada, es un ejemplo. pero no nos importa a la hora de apreciar su obra. ¿Por qué con Violeta nos debería importar? Cuando vi esta película yo pensé al toque, para ser una grande en el mundo, no podía ser buena mamá, o las cánones. Quizás si fue ¿qué? buena mamá, son otros tipos de Sí, no hay, ser mamá. como que no hay juicio en esto. A lo que vamos es esta gran presión de tener que cumplir en este estereotipo de mujer, de abnegación hacia solamente lo que tenía que ser su núcleo familiar. O sea, olvídate de pretensiones, de tener sueños, de cumplir una carrera. Recordemos que recién en los 50 que en Chile las mujeres pudieron empezar a votar. Antes tampoco podían acceder a la educación. Las criaban para que fueran esposas, para servir. O sea, no habían posibilidades de que una mujer pudiera elegir lo que quería hacer. Esta energía volcánica azúcara nunca la acomodó a ella. Y no está ajeno a la realidad de ahora. Y también eso habla de los fracasos de esposa que ella... También, fracaso de esposa. A lo largo del tiempo, nunca fue una esposa. También se dio cuenta de que eso tampoco era para ella. No encajaba en ninguno de esos cánones. Una buena mujer tiene que estar en la casa cuidando a los hijos, cocinándole al marido. ¿Qué estás haciendo la recopilación? ¿Cómo se te ocurre estar haciendo esto si yo puedo traer plata a la mesa? Sí, que estáis jugando ahí con el folclore. ¿Qué te pasa? ¿Sí? Así nos imaginamos la situación. Aunque no sea. Como sabemos que era Sugar la señora. Sí, pues era apasionada. Entonces me imagino buena suerte para esos hombres que le hicieron que trataron de domarla. De domarla. No, indomable, pero si sabemos que es indomable, ¿cómo ellos no lo supieron? Cagaron, po. Claro. Y por eso la historia no los recuerda, no tenemos idea quiénes son los padres de esos niños y los esposos que tuvo, porque no nos interesa su existencia. No, aquí estamos hablando de la Violeta. Lo demás son condiciones aquí libres de prejuicios porque, nada, la vida es la vida también, sí. ¿Cachai? Y hay decisiones que se toman y hay cosas que no se viven por esas decisiones y hay una trascendencia en eso. Y es como, no fue poco lo que hizo la Violeta, ¿cachai? No es como para ningunear el trabajo de ella, para nada, ni opacarlo por ninguna situación específica de su condición como mujer, como mamá o como lo que sea. Y pues tenemos otros ejemplos como Isabel Allende. Hay una serie que habla de su vida y también no fue mamá presente, si estaba muy ocupada siendo Isabel Allende. Había que tener tiempo para otras cosas, y yo creo que las personas, o sea, gracias a eso también, la descendencia de la Violeta también fueron grandes representantes de nuestra cultura actual, o sea, gracias a ella tenemos los tres, gracias a ella también existe la Evelyn, por ejemplo. Y muchos artistas, y la mayoría. Artistas, sí, que tienen como eso, grandes rescates que han tenido por ese legado, gran rescate de los músicos, de los auges actuales culturales, sí. Vimos una entrevista de Isabel Allende de que ella hablaba de cómo se súper inspiraba en la Violeta. Es que si eres chileno y te gusta crear arte y no estás entendiendo que tu base es la Violeta. Sí, tú tenés que pasar por la Violeta, sí o sí. Estás yendo para cualquier lado, la verdad. No necesariamente tenés que hacer algo relacionado a la Violeta, pero tenés que entenderla. Tu fuente de inspiración, de dónde vienen tus raíces para poder expresar bien lo que necesitas expresar, sea lo que sea. Nos dejó la banderita en el sendero. Igual otro de los cuestionamientos que tuvimos de la Violeta como mujer y como madre y como esposa, también lo tuvimos como, ¿qué onda su religiosidad? Otra grande, ¿cachai? La Gabriela Mistral. Yo cuando fui al Museo de la Gabriela me enteré que pasó por muchas facetas religiosas, budistas, como que estuvo en constante búsqueda. Y un día te me preguntaste, oye Carlos, ella, ¿qué onda de la religión? Y en ese momento tampoco estábamos tan adentrados a lo que ella pensaba, y lo primero que se nos vino en la cabeza fue como músicas que habla criticando a la institución de la religión, a la violencia que genera esta institución. La que ya te empezó a cantar de que éramos más chicos, de cosas que pasaban, las más conocidas. Pero ella nunca estuvo, parece, ajena como a su credo, a su espiritualidad con su Dios, sino que era como,
esta institución corrupta, violenta, ¿Qué dirá el Santo Padre? que vive en Roma, que le está engollando a su paloma. Ella también hizo 2 arpilleras relacionadas con la religión. 2 arpilleras que conocemos porque en verdad se estima que pueden ser más de 100 y nosotros en nuestro poder tenemos Claro, 26. y ella era muy desapegada también con su trabajo, era como lo regalaba. O los dejaba guardados en algún lugar donde se tenía que mover, muy nómada también la Violeta, por este estilo de vida que eligió. Entre allá y acá, entre Europa y Chile. Primero hizo el Cristo de... No sabemos cuál fue primero, en verdad, pero primero vamos a hablar de el Cristo en bikini. En bikini. A mí me encanta esta arpillera. Es tan sexy. La encuentro atrevida, sí, la encuentro levantada, la encuentro así como irónica, pero no deja de lado también su fe como en la paz. Yo creo que sí tenía una creencia, era más ligada como a eso. Está clavado a la cruz y hay un pajarito que le sacó un clavo y pudo soltar la mano. Sí, es como la paz va a liberar a Cristo, no sé, es como la verdad, no sé, como algo así. La Violeta era crítica, como decía el Carlos, de la institución, que sabremos los grandes estragos que ha hecho de la humanidad y que no tiene que ver con la fe, tiene que ver con la institución. Nosotros en verdad no somos como pro fe, no tenemos pro religión y tampoco tenemos un credo así como un Dios, pero ella lo tenía, lo interpretaba literal porque las instituciones no lo interpretan literal, lo interpretan a su modo para poder aprovecharse. Por supuesto. Su discurso es de la pobreza y no hace nada más que nada menos que vivir en palacios de oro. Claro, y es lo que permite también que la desigualdad siga existiendo, pues si disfrazando caridad con disfrazan la culpa con caridad para limpiar su conciencia, como dice Berlín Cornejo. Eso mismo. Ya te caché, María, no te había cachado. La otra arpillera que hizo retratando a un Cristo parecido también, como le sacó un pájaro sacándole el clavo y liberándose, pero esta arpillera es más dark. Y esta está como también en el árbol, está sujeto a un árbol, también similar al árbol de la vida con flores. Y abajo en sus pies también tiene flores. El Cristo de Quinchamalí lo encuentro que es una mezcla del sincretismo como de todo esto, porque tiene este color negro, porque es de esta cultura, la Quinchamalí, la cerámica negra, y la religiosidad de la crucifixión. Es como la liberación de la crucifixión, que también está ligado como a esta enseñanza que tiene la Iglesia Católica con la culpa. La cruz que arrastra. Claro, imagínense, sí. por mi culpa, o sea... Sí, bueno, como decía, no somos religiosos, pero puedo ver cómo este pajarito libera a Jesús, a Dios. Dios es amor, libérate de esta cruz. Veo cómo dice eso. Y por eso están las flores, por eso tiene flores a sus pies también y en su contorno. Este Cristo también tiene una cara de aflicción, como que está sangrando de la muñeca, está sangrando de sus pies. La cruz no está completa hacia abajo, se ve solo la parte de arriba, pero no se alcanza a ver hacia abajo donde están sus pies. Entonces también habla como de esto de a poco ir liberándoles, como que está colgando. Sí, está colgando, se está liberando. Ojalá que se libere. Les deseamos a todos los religiosos, libérense. No, mentira. Esta arpillera es una recopilación de 2 imágenes. Esta imagen que tenemos de la arpillera. La primera es en blanco y negro, que primero lo sacamos de un documental, hicimos pantallazo de un documental, pero después la encontramos en un libro, en la biblioteca. Sí, en el mismo libro del panfleto de la presentación de la Violeta en el Louvre. Y también en un hallazgo sorprendente encontramos la imagen de este Cristo a color en un disco del Ángel Parra. ¿Cómo se llaman? En un vinilo. Así que la que está puesta también en contraste, como un tipo de collage también, podríamos decir. Sí. En la página se ven estos 2 hallazgos. Estas 2 imágenes. Sí. Una en blanco y negro y otra en color, que asumimos que deben ser los colores originales. Claro. Pero no se notan detalles tampoco porque fue una fotografía antigua. Se ve más detalle en blanco y negro y la otra se ve más color. Pero nos podemos hacer una idea de la imagen. El contraste de esto mismo que estamos hablando. Y ¿sabéis qué? Lo otro que tenemos que contar, cuando nosotros vinimos a Santiago, desde el Gualmapu a Santiago, nosotros no siempre fuimos 2 personas que podían ostentar una colección de 26 fotos. En ese momento, hace unos días atrás, cuando nos vinimos para acá, teníamos solo 24. Y en estos pasillitos por los museos, no necesariamente lo encontramos en el museo, pero en estos pasillitos por el museo,
museo, se abrieron vimos unas cosas, investigamos unas cosas por acá, otras cosas por allá, y ¡pam! Ese día fue hermoso porque aparecieron dos nuevas arpilleras que no conocíamos, no habíamos visto en ningún otro lado. Sí, verdad. Y fue bello. Las tenemos sin título porque en realidad no, como decíamos, no somos tan atrevidos de nombrar las obras de ellas, pero... Sin alguna base, por lo menos. Claro. Pero, por ejemplo, en total, de las obras que tenemos sin títulos, tenemos una que está en el Museo de Violeta Parra, que es como la más conocida de los sin títulos. Yo pienso porque está harto en internet también, se repite harto. Tenemos también otra sin título que sale un diablo. Pensamos que podría tener relación con las máscaras, con la parte de las máscaras que también tuvo en esta exhibición ahí en París. Y la cultura de la tirana. Igual hay un video donde exponemos esta obra sin título donde hay un diablo de colores. Tenemos un video de la Violeta bordando un diablo. Pero no es el diablo de la arpillera que está ahí. No, pero es un diablo. Pero es un diablo. Quizás ¿cuántos diablos? Es un diablo. ¿Cuántos diablos tuvo? Sí. Otra que encontramos en el museo que no habíamos visto en internet fue una imagen de una cara con cabello. Es una de las pocas... Con cabello que tiene de alguna persona. Dice sin título, pero nosotros le llamamos... La niñita. La niñita. Porque, claro, como en diminutivo, ella nos referimos a las cosas en diminutivo. La niña está triste. Y la otra que tenemos, esta es como especial. No tenemos un pantallazo horrible. Creo que sí, ordinario. Pero pixeleado. Igual que el payaso. No se ve ni un culo, pero bueno, está. Lo importante es que está, que la podemos apreciar, la podemos ver. Y no podemos definir bien sabemos que existe. No podemos definir bien qué aparece ahí. Son unas dos formas medias amorfas. Sí, que están ocupando la parte de arriba de la arpillera. Y yo creo que son unas cabecitas, unas cabezas. Hay una en violeta, que pensamos que es la violeta, y otro verde que está así como vibrando, como una cabeza que está vibrando. Algo le está pasando. Y están cerca y asumimos que es un beso. Asumimos que es un beso. Parece un beso. Y de sus cuellos aparecen como flores. Como si fueran los pistilos de adentro de una flor. Y hay un pavo real. Sí, como si fuera el sistema nervioso que está floreciendo. Sí, veo harta vibración, quizás vibración musical al momento de besarse. Sí, así como... Bueno, y sabemos que la Violeta era apasionada con sus amores. Sí, era es lo que más se sabe de Run Run. Gran sí, pues su gran amor también. Compañero de aventuras. Gilbert Favre, así es que se llamaba. Y que todo el mundo lo conoce como Run Run. Pensamos que puede ser ella y Run Run besándose. No estamos hablando en base a nada, estamos hablando en base a una emoción. Esto es pura percepción de nosotros. Sí. Solo percepción de nosotros. Run Run, o sea, Gilbert, más conocido como Run Run, sabemos una de las canciones más conocidas. Run Run siguió su viaje. Llegó al Tamarugal. Fue un amor pasional. La Violeta, todo lo que hizo lo hizo súper pasional. A mí la película como también me mostró más como su personalidad, y a medida que fuimos como leyendo también se fue diciendo sí. Su gran intensidad, su pasión por las cosas, por la música, sí, no podía estar exenta de su lado amoroso, po. Gilbert también era folclorista, entonces se comunicaban bien con eso. En la película se muestra cómo él la ayudaba con muchas cosas, como hace los marcos para las arpilleras, con el francés para poder comunicarse. Bien. Gilbert estuvo súper presente como en esta etapa de los últimos años de la vida de Violeta, y la inspiró para crear, y creo no solo del amor, creo también del sufrimiento, lo que significa enamorarse con pasión. Sí, esos grandes contrastes. Imagínate si se hubiese quedado casada con esos X que no tienen ni nombre, esos sin nombre. Si se hubiese quedado casada con alguno de ellos, no hubiese vivido esta pasión, no tendríamos Run Run. Eligió esa pasión también, hasta el máximo. Eligió entregarse esa pasión en todo ámbito. En todo ámbito de su vida. Y nos dejan canciones inspiradas tan bonitas como, no sé, creo que la más conocida a nivel latinoamericano, como Gracias a la Vida, cantándola al amor en general, a las cosas que agradece. Sí, como que hacemos este contraste también con la canción que tiene de Maldigo. Ah, verdad, Maldigo es como súper con rabia, es como... pero porque me importa. Sí, pues todavía tengo esperanza de que las cosas cambien. Misma línea de un gran amor, de agradecer todo, pero con algo como de pesar también, y esta otra parte visceral de decir que maldigo todo, hasta lo más bonito que me entrega la vida o que está pasando en esta vida. Diría que Gracias a la Vida
Es más darks, más triste que Maldigo, porque Maldigo es con rabia, Es pero rabia. Gracias a la vida es como ya una despedida. Es como ya está lo di todo, lo viví como todo, cansada. sí, ya, ¿qué más? ¿Qué más? Me enamoré, entregué, expresé, He sentí. visto de todo, me Sí. entregué a todas las pasiones que pude tener. Claro, es como una aceleración también en todo pasar la vida por el cuerpo. Seguro todo Se le siente en dolía. su tonada, se siente en su voz, se siente en sus letras, en las últimas composiciones. Y que Tenemos- compartimos también un Sí, espacio. pues todos los que han tenido el privilegio de enamorarse pasionalmente, es fácil reconocer ese sentimiento, Claro. pero igual fue una parte Humano. de todo. Claro, no no fue era una definición. lo que le estaba pasando en realidad en esa época. No tenía que ver con un mal amoroso solamente, tenía que ver un montón de decepciones que estaban pasando, que más adelante vamos a hablar de eso. Era un todo. Sí, como A un nivel un cansancio social, colectivo. un cansancio de todo cansado. Pero me gusta en esta, ya habíamos hablado del manicero, esta arpillera en esta página donde nosotros pusimos la arpillera reconstruida del manicero, aparecen ellos dos en el pastito tocando la guitarra, ella tocando la guitarra y él con algo en la mano, posiblemente una flauta, zampoña, y él con una máscara de papel maché. Eso es otra cosa que pudimos ver en el museo, sus esculturas de papel maché. ¿Verdad? Algo tan simple. Algo tan simple, tan a la mano, tan con lo que crecimos en el colegio, también como en manualidades. Art Attack. Lo agarró y lo hizo arte también, pues, muy así relacionado con las máscaras del norte. Y ahí Gilbert tiene una máscara roja, Andino. colorida, como un diablo. Se repite el diablo también. Sí. Que el diablo está súper presente en la cultura nortina. Sí, también a través como del folclore, como de estos íconos del folclore, la Violeta muestra como estas no barreras en cuanto a la cultura, como que esta mezcla de culturas que se tiene con lo andino, por ejemplo, al mostrarlo como parte de su trabajo y su obra, contando que esta frontera de países en verdad no son tan literales. Al final compartimos las raíces con todos nuestros vecinos y pertenecemos. Creo que la Violeta también trató de mostrar esto a través de su obra, en el soporte que fuera. Sabemos también que todo lo que hacía era para expresar, estaba conectadísima con sus emociones, le estaban pasando muchas cosas, las cosas que pasaban en Chile, las cosas que pasaban con la cultura, con el folclore, con las raíces, con el amor, con la vida. Con la vida entera. Con sentir la vida. Qué duro sentir así la vida, porque no, en este mundo moderno, en este mundo moderno no nos damos espacio, estamos corriendo para producir, y hay que producir, hay que desvivirse produciendo. Que hay que comer, po. Hay que comer. Hay que tener un techo, hay que tener ropa limpia, internet y un celular para trabajar y así. Hay que pagar las cuentas. Y pagar las cuentas. Y ella solo se dedicó a recopilar, difundir, conservar. Y aquí estamos. Tiene que haber sido duro igual. Po. Todo lo que hizo tiene una consecuencia profunda en la experiencia de vida de otras personas. Por supuesto. Yo tengo 2 hermanas poderosísimas, las dos. Me encantan. Ninguna de las dos hasta ahora están como pensando en ser madres. Están más enfocadas en ser grandes. Me encanta ver eso. Me encanta ver, bueno, también con la influencia de mi madre, la Lili, que le decíamos, cómo pudieron ser estas mujeres poderosas, estos ejemplos. Este es un ejemplo. Sí, mis hermanas son un ejemplo más de muchas mujeres que no están siguiendo patrón. O quizás sí, quizás sean mamá, pero quien sea. No importa, no hay una forma buena, no hay una forma correcta. En verdad, lo importante es elegir, pero sabiendo que podía elegir. Exacto. Sabiendo que no es una obligación que tengas un rol específico en tu vida. Puede ser lo que queráis, dentro de las posibilidades, obviamente. No voy a romantizar la vida. Sabemos, hemos un capítulo entero hablando del sistema. Pero hay cosas que se pueden elegir para hacer más en coherencia con lo que estáis sintiendo. Y la Violeta, pese a todo lo que estaba haciendo, la loca lo hizo. Es manso paño, manso aguante. Y tenemos otra visión hoy día de la Violeta, no solo como la que cantaba el folclore, sino que la Violeta como mujer, la Violeta como madre, Maire, la Violeta religiosa, la Violeta luchadora. Todas las aristas que la componen. La Violeta enamorada. Sí, es que
no se podía entender su obra si no sabíamos esto. Es un todo. Es Por eso un también todo. empezamos a leer las décimas. Sí, Tampoco somos como, personas que leen poesía. No, o sea, yo igual leo. A mí me gusta la poesía. a mí me gusta leer, pero no soy muy de leer poesía. Soy Sí. de leer más libros, como historias, novelas, qué sé yo. Pero poesía hay que meterse. Pero de repente, un universo que me daban ganas de leerle a la poesía, y eran décimas chilenas. Lo lindo de eso también era que la Violeta fue inconsciente que escribió las décimas sin saber que era una técnica en la poesía. Era como los borrachos de Chillán. Claro, Estoy escribiendo como no sabía tampoco lo que estaba haciendo, que esto tenía un nombre afuera, que tenía como una forma de interpretarse, que tenía... No, la Violeta, gran ícono Por real para todas las mujeres. Y además, lo otro que quiero decir a las personas que también como yo no somos muy apegados a la poesía, debo decir que leer las décimas de Violeta con ese acento chileno, con esa jerga chilena, es mucho más fácil y más digerible que una poesía como española del año. Claro, un español antiguo que nunca vamos a entender porque no es parte de nuestro... Es nuestra lengua. Sí, y es como nuestro modismo. Está colonizada y tiene otros aspectos, pero es nuestra ahora, po. Y es fácil de entender. Como chilenos se nos va a hacer fácil de entender. No podría decir lo mismo de otro país quizás, pero como chileno es más fácil entender leyendo la poesía las de ella. décimas igual tuvo muchos recuerdos como de mi abuelo, de los tíos de mi papá, de la familia de mi mamá, como que unos viven en Buin y otros en Rancagua, son sectores como de campo, pues, ¿cachai? Entonces siempre escuchando esa tonadita, como las costumbres que quizá cuando niña como tenía como otra percepción, ahora como que las veo y es como, claro, existieron en mi entorno siempre, y me hace recordar mucho a mi abuela. Ella murió para el COVID y en verdad es como esta representación también de la mujer, de la mujer chilena, la mujer que no tuvo acceso a estudiar. Mi abuela era muy brígida, así creando, era buenísima en la cocina, le encantaban las plantas, hacía mosaicos sin saber que se llamaban mosaicos, se hacía su ropa, cosía hermoso, bordaba, en verdad la hacía hasta pintada y lo hacía porque quería. Porque le nacía, yo creo que esa es mi herencia, esa es mi herencia y yo la veo en la realidad de la Violeta y es emocionante también ponerla a ella en el espacio que le corresponde como material de inspiración para seguir mi camino. Amén, hermana. Amén, hermano. Qué lindo. Bueno, con eso nos acaban los minutos, María Paz. Nos vamos en las voladas, hablando. Es que sí, pues me apasiona. ¿Este programa es podcast serio, María Paz? ¿Tú pensás que no podemos... más seriedad del mundo. Nos vamos a drogar y empezar a hablar. No, ¿cómo se te ocurre? Bueno, con esto nos despedimos. Adiós. Chaito.